¿Tú estás cargándolo ahí? Sí. Será nuestro siguiente. Buenos días, alumnos. Vamos a empezar hoy día. Buenos días, profesor. Buenos días. Un ratito, espérame. Quiero copiar la lista. Ya, la clase pasada vimos la función de óxidos básicos. Vamos a agregar algo más con respecto a ese tema. Eh,
Vamos a... ¿Miran la pizarra o no? Sí. ¿Miran la pizarra o no? Sí, Sí, Se ve con rayas. sí, Sí, se ve sí, con rayas. sí, de ahí lo voy a quitar. Para Allá. que no se me vaya a Sí. chequear la letra. A ver, vamos a hacer unas anotaciones importantes. Por ejemplo, en el caso del cromo, en el caso del cromo y manganeso, sus estados de oxidación son +2 y +3 cuando actúan como metales. Estos elementos, el cromo y el manganeso, son anfóteros. El cromo y el manganeso son anfóteros. El cromo y el manganeso son anfóteros. O sea, anfóteros porque tienen propiedades de metal y también de no metal. Cuando actúan con estos estados de oxidación, ellos actúan como si fuera un metal. Y cuando actúan con otros estados de oxidación, que más adelante lo vamos a hablar, el comportamiento que adquieren es de no metal. Por eso le llaman anfóteros, porque tienen un doble comportamiento. ¿Ya? Eso teníamos que aclarar. También hay otra notación. Ya final, por ejemplo, en la nomenclatura STOR, cuando el metal tiene estado de oxidación único, como por ejemplo el litio, el sodio, ¿quién más tiene estado de oxidación único? A ver, alguien que me diga litio, sodio, potasio, ¿no? Rubidio, todos los del 1A. Igual todos los elementos del grupo 2A y otros más, ¿no? Entonces podríamos decir etcétera, etcétera. En la nomenclatura esto, cuando el metal tiene estado de oxidación único, ya no se necesita 20 para las 12. 20 para las 12. ya no se necesita colocar, ya no necesita colocar el estado de oxidación entre paréntesis. Eso lo vimos en los ejemplos, ¿no? Mientras que en la nomenclatura tradicional
tradicional mientras que la nomenclatura tradicional se puede omitir, no, se usa el sufijo ico únicamente, sufijo ico. Por ejemplo, ¿no? Óxido, en el caso del litio, estamos hablando para metales que tienen estado de oxidación único. En el caso de la nomenclatura tradicional, para estos elementos de estado de oxidación único, se diría óxido lítico, óxido sódico, óxido potásico, óxido magnésico, ¿no? Óxido, por ejemplo, óxido cálcico, ¿no? Pero también se puede nombrar como óxido de litio, óxido de sodio también. A ver, mientras que en la nomenclatura tradicional se usa el sufijo ico. O también, igual que en la nomenclatura stop. O también igual que en la nomenclatura stop. Sin colocar, así nomás. Yo creo que está claro. A ver, ¿alguien tiene alguna duda? Milagritos, Todo claro, profesor. ya. Si alguien tiene duda, pregunta, ¿ya? Ya, eso es lo único que faltaba anotar. Ahora vamos a entrar a los óxidos, ácidos. Este es título. Los óxidos ácidos, o llamados también anhidridos, también se les llama, también se les llama óxidos no
metálicos. También se le llama óxidos no metálicos. Otra cosa más que notar aquí, podríamos decir que el término anhidrido significa sin agua. Sin agua. ¿Por qué? Porque realmente cuando los anhidridos se unen con el agua, forman los llamados ácidos. Por eso que el término anhidrido significa sin agua. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cómo se forma un óxido ácido. Se forman de la siguiente manera. Ya lo dijimos casi el otro día. Un óxido no metal. Cuando yo uno un no metal con el oxígeno, obtengo justamente un anhidrido. A ver, ¿quieren copiar o le tomo foto? Deben tener esto en su cuaderno, ¿ah? Si no lo van a copiar, su cuaderno, por lo menos imprímanlo y lo pueden pegar ahí, ¿no? Pero también al imprimir se les va a gastar la tinta por el negro que está, no sé. A ver, ¿qué es lo que sugieren ustedes? Copiar nada más. Cópienlo, ¿no? Como si estuvieran en la clase, ¿no? Que Sí. copien. Ya. Te dejo, a ver, 3 minutos. Su celular. ¿Su celular lo tiene ahí? Ay, si tú lo estás cargando, hombre. No, si estoy cargando mi celular. No, su celular de usted. Ah, debe estar por ahí. Allá los escondidos, ve. Mira, la mala costumbre tienes de ir los libros, las Biblias y los diccionarios. Ahí está escondido. ¿Quién lo ha agarrado? Tú en la mañana lo agarraste, me lo pediste. Y también lo estás buscando. Dijo, ¿dónde lo han metido ese río arriba? Mala costumbre tienes que nomás lo esconde las cosas. Sus manos mecánicamente llevan a las cosas Estoy en oscuras. clase.
Alonso, Sí, profesor. la próxima clase tienes que entrar como te he dicho, porque esto de acá me va a servir para tomar lista. ¿Cuál? ¿Que no has leído el comunicado? No, sí, el Tienes que cambiar comunicado tu sí lo nombre. leí, pero no entendí bien. Pon Ya, tu nombre con tu apellido. pongan primero sus apellidos y luego su nombre. ¿Esto estaba programado esta clase? No, es que esto de acá se va a tomar lista y con esa, así, con sus nombres y apellidos completos ya solamente lo grabo nada más. Ok. O sea, ¿dónde tengo que poner mi nombre y mi apellido? ¿En el WhatsApp? No, en el Zoom. Acá en el Zoom. Hay uno que Bueno, dice renombrar. Ahí tienes que poner tu nombre. Ok. Ahorita lo hago. pero si no quieres estar así todos los días, haga tu cuenta más tarde, haga tu cuenta de Zoom y edita tu nombre. Sí, pero Yo estoy con todos mis apellidos y mi nombre. Sí, pero en el orden como es, pues primero es apellidos y luego nombre. Ah, Pero ya en tu WhatsApp, en tu, ¿cómo se llama? La próxima en tu Zoom lo pones así. Ahorita solamente renómbralo. ya está. Voy a borrar. Ya. Antes de continuar, vamos a hacer un cuadrito vamos a ponerle así, cuadro de los estados de oxidación de los no metales.
Vayan copiando, ¿ah? De aquí vitamina B.
Por ejemplo, basándonos en el cuadrito que acabo de hacer, podemos escribir los nombres de todos los óxidos del cloro. Presten atención. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver, el cloro y todos los elementos del grupo 7A, ¿sí? Tienen un nombre muy especial. Y eso lo voy a anotar aquí abajito. Este es el grupo de los halógenos. Halógenos. ¿Ya? Este es el grupo de los anfígenos. Este es el grupo de los nitrogenoides. Este es el grupo de los carbonoides. Listo. Y ese grupo de los boroides, ¿no? Pero ahí solamente está el boro, ¿no? También hay otros elementos, pero para el propósito de los anhídridos solamente usamos al boro nada más. Digamos que si ustedes se van a Lima, de repente este cuadrito, si se van a estudiar a Lima, o de repente a otro país, de repente por ahí va a haber una diferencia entre este cuadrito, en algún elemento por ahí va a haber alguna cierta diferencia. Por eso que acá en Trujillo trabajan con este cuadrito, ¿ya? Eso es convencional. A ver, por ejemplo, ya vamos a ir detallando a lo que estoy hablando, ¿ya? Veamos, por ejemplo, los óxidos del cloro. El cloro tiene 4 estados de oxidación, como lo notan acá, más 1, más 3, más 5 y más 7. Si usamos el más 1, acá va a estar el oxígeno. El oxígeno siempre actúa con estado de oxidación menos 2. Al intercambiarlos, ¿cómo quedaría? Cloro 2, ¿no? Y el 1 pasa acá, como su índice del oxígeno. Y el 2, sin el signo menos, pasa como su índice del cloro. Y miren lo que obtenemos. Cl, o sea, cloro 2, pero cuando es oxígeno 1 ya no se pone el subíndice 1, se sobreentiende. Ahora vamos a ponerle el nombre. ¿Qué nombre le ponemos a este óxido? Presten atención. Se llamaría en la nomenclatura tradicional tiene un nombre. Se llama anhidrido no hay otro letra. Siempre se usa la palabra anhidrido. En la nomenclatura tradicional siempre se usa la palabra anhidrido, únicamente anhidrido. ¿Pero de qué? Anhidrido no se dice de, se dice anhidrido como es el menor estado de oxidación de los 4 estados de oxidación que hay acá, el menor es 1.
Y con este estado de oxidación, si ustedes se han dado cuenta, con este estado de oxidación he formado el compuesto. Y por ser el menor, se usa la siguiente expresión, ¿ve? Se usa la siguiente expresión. Se pone hipo cuando hay 4 estados de oxidación, se usa el sufijo hipo, hipo. Y luego ponemos el nombre básico, ¿no? del no metal, que es cloro. Entonces decimos hipo, miren, hipocloro. No pongo cloro. Y le agrego la terminación oso. Repito, siempre que tengamos 4 estados de oxidación, 4 estados de oxidación, empezamos con la palabra, no, anhidrido es para todos, ¿ya? Para cualquier elemento de esta tabla. Anhidrido, pero cuando hay 4 estados de oxidación, empezamos con el sufijo hipo. Luego el nombre genérico del metal, del no metal, cloro, ¿no? Pero ponemos cloro. Y siempre le agregamos la terminación oso. ¿Y qué dice? Anhidrido hipocloroso. Ahora vamos a formar el siguiente compuesto con el cloro. Ahora le toca el estado de oxidación más 3. Más 3. El oxígeno es menos 2. Siempre el oxígeno hemos dicho que es menos 2. Intercambiamos y ¿cómo quedaría? Quedaría cloro 2, oxígeno 3. ¿Y qué nombre le ponemos? Ahí viene el nombre. Nuevamente, anhidrido. ¿Qué sigue? Hipo, profesor, sigue. No, ya no sigue hipo. Porque el hipo solamente es para el menor de los 4 estados de oxidación. Entonces, ¿cómo se nombra, profesor? Simplemente acá se usa el nombre genérico. O sea, así. Así de simple. Cloro. ¿Y qué más, profesor? Le agregamos la terminación oso. Así de simple. ¿Qué dice ahí? Anhidrido cloroso. Fíjense para que vayan entendiendo. Vamos a formar el otro anhidrido del cloro. El otro anhidrido sería cloro con más 5 y oxígeno menos 2. Intercambiamos y ¿cómo quedaría? Cloro 2, oxígeno 5. ¿Y qué nombre le ponemos, profesor? Nuevamente, la palabra anhidrido, porque es un anhidrido. Anhidrido. ¿Y ahora qué viene? Mira lo que viene. Nuevamente cloro. Cloro. Pero en esta vez ya no va a ser oso. Aquí se le agrega la terminación ico. ¿Y qué dice? Anhidrido clórico. Y finalmente vamos a formar el último óxido del cloro, que sería con el estado de oxidación, más 7. Y el oxígeno siempre es con menos 2. Intercambiamos, el 2 pasa para acá y el 7 pasa para acá. Pero el 2 con signo positivo. Cloro 2, oxígeno 7. ¿Y qué se forma? Se forma este nombre. Anhidrido nuevamente. Anhidrido. Anhidrido. Pero aquí viene una palabra mágica. Para el mayor de los estados, de los 4 estados de oxidación, se usa esta palabra, este sufijo se llama. Hiper. Y ya se imaginarán qué es lo que sigue.
clórico. En el alfabeto griego, creo que es en el idioma griego, hiper significa mucho, muy grande. Y justamente el 7 es el más grande de los estados de oxidación que ustedes pueden ver. El 7 es el más grande de los estados de oxidación. Y en ese mismo idioma, los números más pequeños o todo lo que sea muy pequeño, siempre se va a mencionar con la palabra hipo. Es que hipo significa lo más pequeño, ¿sí? Lo más pequeño, el más pequeño. Entonces, acabamos de ver cómo se forman los compuestos del cloro y también cómo se nombran. Pero no solamente existe una forma de nombrarlos. Este es de acuerdo a la nomenclatura tradicional, pero de acuerdo a otra nomenclatura que existe, que es la nomenclatura Stock. De acuerdo a la nomenclatura Stock, se nombra de la siguiente manera. Aquí es bien simple, se dice así. Óxido. Recuerden que estamos estudiando ¿qué compuestos? Los anhidridos o también llamados óxidos no metálicos o también llamados óxidos ácidos. Por eso que en la nomenclatura Stock solamente usa la palabra óxido, seguido de la palabra de. ¿Óxido de qué? De cloro. Y añadimos entre paréntesis el estado de oxidación, pero en números romanos. ¿Qué estado de oxidación tenía el cloro? ¿Se acuerdan? Tenía estado de oxidación +1, +1. Luego, ¿cómo se nombraría este compuesto? Bien sencillo. Siempre con la palabra óxido. Digamos que es la nomenclatura más sencilla que existe. Óxido de cloro también. Igualito. Y también voy a poner acá también óxido de cloro. Hasta lo podemos escribir sin mirar. Óxido de cloro. Repetitivo. Y medio aburrido. Óxido de cloro. Ya está. Y lo que va a cambiar solamente es lo que va a ir dentro del paréntesis. En número en romanos el estado de oxidación. ¿Qué estado de oxidación era? +3. Ay, ¿qué estoy haciendo? En romanos. Ahora vamos a ver por último la nomenclatura IUPAC. La nomenclatura IUPAC. O sistemática. Así le llama. Nomenclatura IUPAC o sistemática. Según la nomenclatura IUPAC o sistemática, el nombre de este compuesto sería así. A ver, óxido, monóxido, ¿no?
monóxido. ¿Por qué? Porque porque el número, el subíndice aquí se sobreentiende que es 1. Y aunque se sobreentiende, se usa el sufijo mono. Pero no se usa el sufijo mono cuando el no metal tiene como subíndice 1. Cuando el no metal tiene como subíndice 1, no se usa, ¿ya? Monóxido de dicloro. Y acá, ¿cómo sería? Trióxido de dicloro. A ver, vamos a pedir a Bruno que nos mencione el nombre del siguiente compuesto en la nomenclatura yucca. Pentaóxido de dicloro. Se decía antes, en mis tiempos, cuando me enseñaron, mis profesores me dijeron que se llamaba pentaóxido, pero ahora le han, digamos, lo han apocopado la sílaba a una sílaba sí. Lo han apocopado a una sola sílaba y se llama pentóxido. Pentóxido de dicloro. Ya acuérdense que no deben usar dos vocales juntas, ¿ya? Pentóxido de dicloro. Y por lo tanto, Glenner Vergara, ¿cómo se llamaría el siguiente compuesto? No. Heptóxido de dicloro. Heptóxido. Está desinfectando acá la fachada, 2 soles, dice. 2 soles para desinfectar. Ahí está. Ahí vayan copiando. Ahorita con todo esto del Ministerio de Salud, es una desgracia, usted no se sabe qué. Cúbrelo con un transporte. Mejor no lo puede cubrir. Hubiera destinado un pabellón para agricultura. Eso ya lo sé, pero ¿qué está diciendo? Es que se dejan violar por lo que hay. Claro, nuestro país, nuestro país pobre, nuestro pobre, todo el país, métele de bien. Los doctores no saben lo que inyectan. A veces los doctores no saben lo que inyectan. Está corriendo un rumor muy fuerte, Duda. Está corriendo un rumor muy fuerte desde Lima. Igualitos los dos, igualitos son. Él está arriba, no te está escuchando nada. Está. Se cruzan en hablar, se cruzan, hablando uno. Ellos no saben, ¿no? Son como los profesores que tienen, los profesores que le dicen que tienen que escribir con la izquierda para que sea de izquierda y derecha. Escriban con las dos manos, también lo que dicen. Lo único que no era estado trastornado y me iba a trabajar allá en el aula de arriba del tercer piso, que lo dudo, que ahí no está, no quiero que lo vaya.
No, porque ahí están mis libros. Ah, entonces tú puedes entrar a la privada. No, ya he entrado ya hoy día. Has entrado, pero no has buscado lo que yo busco. Andamos que peleando, nomás aquí. Andan peleando nomás. Bueno, voy a borrar. Profesor, quería hacerle una consulta. Era Sí. ahí en el cloro de esta oxidación 7 es hiperico o perico. Ah, ya, hay dos formas, ¿ya? También se puede decir per o hiper, ¿ya? Las dos es válida. ¿Ya está claro? Sí, profe, Sí. gracias. Ya. A ver, vamos a ver el caso de otro elemento, ¿ya? A ver cómo lo podría copiar y pegar esto. A ver, vamos a ver.
Voy a borrar mejor. Voy a poner una marquita mejor también. A ver, vamos a formar miren, lo que pasa con el cloro, lo mismo pasa con el bromo y también similarmente con el yodo. En el caso del flúor, en algunos lugares sí lo usan, ¿no? Lo usan. Acá en Trujillo, en la Universidad Nacional de Trujillo, no lo usa el flúor. Dicen de que en realidad el flúor no forma compuestos anhídricos, no forman hidridos. Pero hay otros lugares, en Lima o en otros países, que sí lo usan para formar anhídridos y le dan nombre encima. Pero ya nosotros tenemos que regirnos a nuestra universidad, ¿no? Después se le he puesto en asterisco, ¿ya? Al flúor. A ver, vamos a formar, por ejemplo, con el azufre. A ver, veamos. Azufre. Profesor, pero usamos igual 1357 para el flúor, ¿no? ¿O no? Bueno, si es que suponiendo que un examen de admisión viniera con el flúor, siguen las mismas reglas que con el cloro, bromo y yodo, ¿ya? ¿Se entendió o no? Sí, profesor, está bien. No. Ahora vamos con el azufre. El primer compuesto del azufre sería así. Más 2, oxígeno menos 2. Hacemos la traslación, 2 para abajo y menos 2 para acá abajo. Simplificamos si se puede y miren lo que queda. SO. SO. En la nomenclatura tradicional se llamaría, tiene su nombre, vamos a ver. A ver, en la nomenclatura tradicional, ¿cómo se llamaría ese compuesto? Pero tiene más 2, tiene solamente 3 estados de oxidación, más 2, más 4 y más 6. Ahí sí es otra cosa. Acá se usa, ya no se va a usar ICO. De frente se va a usar solamente la terminación oso. Acá sí se va a usar ICO y aquí se va a usar PER o hiper. Ahora sí, según lo que hemos estudiado, su nombre de este compuesto sería anhidrido, a ver, anhidrido sulfuroso. ¿Y cómo se forma el otro compuesto del azufre? A ver. Sigue el más 4, acá menos 2. Intercambiamos el 2 para acá, el 4 viene para acá abajo. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Y miren que se conforma este compuesto. SO2. ¿Y cómo se llama? Su nombre es anhidrido, a ver, veamos. Aquí se usa ICO. Entonces, a ver.
No. Estoy mal, disculpen, aquí se me fue. Aquí no era así. Aquí era hipo, igual que el anterior, hipo, oso. Aquí viene oso y aquí se usa ico, nada más, ¿ya? Entonces vamos a hacer una pequeña corrección. Acá sería anhidrido, hipo, sulfuroso. Igualito que en el anterior. Y acá, ¿cómo sería? Simplemente anhidrido, sulfur, le quitamos el hipo y quedaría simplemente oso, sulfuroso. Ahora nos queda formar el anhidrido el último anhidrido del azufre. Aquí el más 6, aquí el menos 2, intercambiamos y ¿qué nos queda? Así. Simplificamos y ¿qué nos queda? Así. ¿En qué se forma este compuesto? SO3. ¿Cómo se llama este compuesto? Se llama anhidrido y aquí viene, ¿qué viene? Aquí viene anhidrido, siguiendo la secuencia del ejemplo anterior, sulfur, y se le agrega el sufijo ico. Dice anhidrido sulfúrico. Ya se dan cuenta de la secuencia, ¿no? Primero es hipo, luego se quita el hipo, luego se termina en oso, luego ¿qué sigue? Ico, y si hubiera otro estado de oxidación sería hiper, ¿no? Pero no hay, entonces ahí queda. ¿Alguna duda por ahí? ¿Está claro, Alonso? Sí, profesor. Ya. Veamos, esta es la nomenclatura tradicional. Veamos la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock, ¿cómo se dice? Simplemente se usa la palabra óxido. Óxido. ¿Óxido de qué? Óxido de azufre. Así de simple. Acá también óxido de azufre. Óxido de azufre. Entre paréntesis, ¿qué número sería aquí, Matías? ¿Qué número en romanos pondríamos aquí? 2. Muy bien. Alonso, ¿qué número en romanos pondrías aquí? 4. Muy bien, Alonso. ¿Y qué número pondríamos aquí, Lorenzo? 6. Ahora nos vamos con la nomenclatura yupa. Nomenclatura yupa. O sistemática, ¿no? A ver, vamos a pedir la palabra a un alumno. A ver, Brian Valentín. Según la nomenclatura yupa, ¿cómo se nombra este compuesto? Monóxido de azufre.
monóxido. ¿Por qué mono? Porque tiene un átomo de oxígeno. De repente alguien dice, no, monóxido de monoazufre. No, cuando hay un solo átomo del no metal, ¿sí? No se usa la palabra mono, ¿ya? Simplemente se dice monóxido de, simplemente azufre. Listo. Ahora vamos a pedir la palabra a ver, Josías. Sí. Dióxido de azufre. Dióxido de azufre. Camila Ramos, ¿cómo se llama el siguiente compuesto? Trióxido de azufre. Muy bien. Listo, se terminó los compuestos con el azufre. Pueden ir copiando. ¿Qué tal les ha ido con el profesor Chamache? Bien, profesor, la clase estuvo muy interesante. Sí. ¿Sí lo terminaron en la práctica? No toda, profesor. Ah, ya. ¿Cómo está Luciana Quispe? Bien. Ah, ya. Bien, comprendido o bien confundido. Bien comprendido. Ah, ya. Tania Ramos Ocampo. Dígame, profesor. ¿Está entendiendo? Sí. Ah, ya. ¿No saben nada de Cecia? am, ¿No saben nada de Cecia que me pidió la contraseña el otro día, pero no sé?
Vamos a borrar. A ver, uy, vamos a borrar solamente una parte. Una parte nada más. Esta. Ahí. Este nada más. Colina. Listo. A ver. A ver, ahora sí vamos a formar compuestos con el selenio, por ejemplo. Selenio. Miren el selenio. Solamente tiene 2 estados de oxidación. El selenio tiene 2 estados de oxidación, que es +4 y +6. Ah, aquí viene algo como un truquito, ¿no? Que siempre se ha enseñado en la historia de la humanidad. Este grupo es el grupo 7, el grupo de los halógenos. Y miren cómo se memorizan estos 4 números desde el 7. Dice 7, acá también ponen 7. Y van bajando de 2 en 2. 7, 5, 3, 1. Acá también 6. 6 significa que el máximo estado de oxidación es +6, de +6, +6, +6. Y luego va bajando de 2 en 2, +6, +4, +2. Ah, pero en el selenio y en el teluro solamente se usa el +6 y el +4. En mis tiempos, bueno, mi profesor nos enseñó que los 3 tenían el mismo estado de oxidación. +6, o sea, los 3 tenían +2, +4 y +6, pero en el CEPUM manejan estos números como ustedes lo ven aquí. En Lima manejan +2, +4 y +6 para los 3. Hasta donde yo tenía entendido, en Lima manejan estos 3 estados de oxidación para los 3 elementos. Pero acá en Trujillo, en las copias del CEPUM, solamente consideran a +4 y +6 para el selenio y para el teluro. Entonces, en el caso del grupo 5A, a mí también me enseñaron que era así. Acá dice 5, acá también teníamos 5, 3 y 1. Pero posteriormente, en ese PUM solamente han considerado para el nitrógeno, para el fósforo, para el arsénico y para el antimonio, +3 y +5. En el caso de que formen anhidridos. En el caso de los anhidridos. Para el grupo 4, que es el grupo de los carbonoides, solamente se considera, si acá dice 4, el mayor estado de oxidación será 4. Bajen de 2 en 2, 4 menos 2, 2. Y 2 menos 2, 0. 0 no existe, pues, como estado de oxidación. Y en el caso del boro, acaso su grupo es 3, y por eso su máximo estado de oxidación es +3, el único. Ahora sí, vamos a continuar. Voy a formar un compuesto, voy a formar el compuesto del selenio. A ver, acá es +4, el menor estado de oxidación del selenio, y acá -2. Hacemos el intercambio y ¿qué se forma? Ese mitad, mitad, ¿no? Mitad 1, mitad 2. Se forma este compuesto. SO2. SO2. ¿Y cómo se llama? Aquí se usa la palabra anhidrido.
anhidrido, anhidrido. Ah, ¿y qué se hace, profesor, cuando hay dos? Usted me ha enseñado cómo se hace cuando hay 4 estados de oxidación. Me ha enseñado cuando hay 3. Y cuando hay 2, ya lo sabe, ya desde los óxidos básicos. Usted dice, cuando hay 2 estados de oxidación, uno es oso y el otro es ico. Así de sencillo. Sería anhidrido selenioso. Selenioso. ¿Y el otro compuesto de selenio cuál sería? A ver, por acá. C más 6 o menos 2. Intercambiamos, simplificamos y quedaría así. CO3. ¿Y cómo se llamaría? Anhidrido. Anhidrido selénico. Así de sencillo. Por ejemplo, vamos a formar un anhidrido del nitrógeno o del fósforo. Del fósforo sería así. A ver, por acá. Fósforo más 3, oxígeno menos 2, intercambiamos y se formaría este compuesto. Fósforo 2, oxígeno 3. ¿Y cómo se llama? Se llama anhidrido. 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 Fosforoso. Así podríamos también con la nomenclatura Stock. Con la nomenclatura Stock tendríamos óxido, ¿no? Óxido de selenio. Se pone el nombre del elemento, ¿no? Entre paréntesis, más, bueno, 4 en romanos. Acá se dice óxido de selenio, entre paréntesis, el número en romanos sería 6. Y acá óxido de fósforo, entre paréntesis, 3. Y así podemos proseguir con la nomenclatura yupa. Por ejemplo, escuchemos a Ramírez Talledo. ¿Cómo se llama este compuesto de acuerdo a la nomenclatura yupa? El primero. A ver, deja de rayar, Ramírez Talledo. Está apareciendo tu nombre ahí. Ya sé los trucos ya de esto. Ya, sí, pero es que no, hace sin querer. Bórralo. Ya. ¿Ya está? No le digan a nadie que tengo los trucos ya del Zoom. Hoy día le he programado todo para chapar quiénes son los que rayan. A ver. Dióxido de selenio. Dióxido de selenio.
Villena Sabache, ¿cómo se llamaría este compuesto? Josué. A ver, sería trióxido de selenio. Muy bien, muy bien. Trióxido de selenio. A ver, escuchamos a Milagritos. Trióxido de difósforo. Dióxido de difósforo. Dióxido de difósforo. A ver, trióxido de difósforo, ¿está bien? Listo. Ya pueden ir copiando. La hora se nos ha vencido. Uy, qué pedacho. Hay que sacarle la... A ver, ahí.